Una bendición, una vez más, poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. En medio de tantos días difíciles, de tantas preocupaciones que desgastan el alma y de tantas luchas silenciosas que la gente carga en el corazón, qué hermoso es saber que todavía podemos acercarnos a la presencia del Señor y encontrar descanso para nuestra vida. Porque vivimos en un tiempo donde muchos salen de madrugada a trabajar y regresan de noche agotados, con el cuerpo cansado y el corazón lleno de angustias. Hay personas que viven preocupadas porque el dinero no alcanza, porque las deudas aumentan, porque el salario apenas sirve para sobrevivir, porque el miedo a perder el trabajo se ha convertido en una sombra constante. Hay padres y madres que sonríen delante de sus hijos mientras por dentro están quebrados, pensando cómo pagarán la comida, la renta, los medicamentos o los estudios. Y en medio de una sociedad que muchas veces se vuelve indiferente al sufrimiento humano, el Evangelio sigue siendo una luz que anuncia que Cristo no se ha olvidado del que sufre, del que llora y del que clama en silencio. Hay días en los que siento que la vida se convierte únicamente en una carrera interminable. Me levanto antes que salga el sol, muchas veces con el cuerpo cansado y la mente llena de preocupaciones. Apenas comienza el día y ya estoy pensando en las cuentas pendientes, en las responsabilidades, en el trabajo, en las deudas, en las llamadas que no quiero responder porque sé que son cobranzas o problemas que siguen acumulándose. A veces uno intenta mantenerse fuerte delante de los demás, sonreír, seguir adelante, cumplir con todo, pero por dentro el corazón va cargando un cansancio silencioso que nadie alcanza a ver. Durante el día veo tantas cosas que golpean el alma. Personas corriendo de un lado a otro tratando de sobrevivir, trabajadores agotados soportando malos tratos por necesidad, madres haciendo milagros para que la comida alcance, ancianos olvidados, jóvenes llenos de ansiedad porque no encuentran oportunidades y familias enteras viviendo bajo el peso de la incertidumbre. Y mientras observaba todo eso, hubo algo que marcó profundamente mi corazón. Hoy, mientras esperaba el autobús para regresar a casa después de una jornada pesada, vi a un hombre sentado a un lado de la calle. Su ropa estaba desgastada, su mirada reflejaba cansancio y hablaba con mucha dificultad. Algunos lo ignoraban, otros simplemente pasaban de largo como si no existiera. Nadie parecía detenerse a pensar en la historia que aquel hombre cargaba detrás de sus silencios, detrás de sus heridas y detrás de aquella apariencia golpeada por la vida. Y mientras lo observaba, pensé en cuántas personas viven así, callando su dolor porque sienten que a nadie le importa escucharlos. Fue entonces cuando vino a mi mente el Evangelio de hoy. Recordé cómo también llevaron delante de Jesús a un hombre sordo y tartamudo, un hombre que seguramente había sido rechazado, señalado y humillado muchas veces por su condición. Un hombre que conocía perfectamente lo que era sentirse diferente, excluido y limitado delante de los demás. Pero también recordé algo maravilloso. Mientras muchos veían solamente un problema, Jesús vio a una persona necesitada de amor, de dignidad y de sanidad. Y comprendí que todavía hoy el Señor sigue mirando de esa manera a quienes el mundo ignora. Él sigue acercándose al cansado, al quebrantado y al que siente que ya no puede continuar. Por eso, en medio de este día tan agitado y de tantas reflexiones que golpearon mi corazón, quiero invitarle a que juntos meditemos en el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían,
qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Marcos. Contemplamos al Señor Jesús saliendo de las fronteras de Israel y entrando en territorio extranjero, en la región de Fenicia, en Siria. Allí tuvo aquel encuentro tan profundo con la mujer sirofenicia, aquella madre desesperada que sufría viendo a su hija atormentada por un espíritu inmundo. Era una mujer que no tenía privilegios, no tenía poder, no tenía reconocimiento social, pero sí tenía algo que muchas veces falta incluso en quienes parecen tenerlo todo, una fe perseverante. Y por esa fe, su hija fue liberada. Hoy el Señor regresa hacia Galilea, pero el Evangelio menciona algo importante. Vino por Sidón y atravesó la región de Decápolis. Decápolis era una región formada por 10 ciudades. El mismo nombre lo indica, Deca, 10, polis, ciudad. Eran ciudades rodeadas de cultura pagana, lugares llenos de mezcla social, de comercio, de pobreza y también de profundas desigualdades humanas. Porque donde hay riqueza exagerada, casi siempre también hay sufrimiento escondido. Y eso sigue ocurriendo hoy. Mientras unos viven rodeados de lujos, otros sobreviven endeudados, trabajando hasta el agotamiento físico y emocional para apenas mantenerse en pie. Hay personas que pasan años enteros sacrificándose sin descanso. Se levantan antes del amanecer, soportan malos tratos, humillaciones laborales, salarios injustos y jornadas interminables. Muchos viven atrapados entre cuentas sin pagar, enfermedades, inseguridad y un miedo constante al futuro. Hay quienes ya no viven, solamente resisten. Y aunque por fuera aparentan fortaleza, por dentro llevan una batalla silenciosa que nadie conoce. Precisamente por eso este Evangelio toca tan profundamente el corazón humano, porque Cristo siempre se acerca a quienes la sociedad ignora, desprecia o considera insignificantes. Dice la palabra que le llevaron a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Observe cómo este hombre no llega solo. Hay personas que lo acercan a Jesús. Y eso es hermoso, porque hay momentos en la vida donde uno ya no tiene fuerzas ni siquiera para acercarse a Dios. Hay personas tan cansadas emocionalmente, tan golpeadas por la vida, tan decepcionadas por los problemas, que sienten que ya no pueden más. El sufrimiento continuo desgasta la mente, el corazón y hasta la fe. Hay quienes han llorado tanto en silencio que ya ni lágrimas les quedan. Y aún así, Dios coloca a alguien en el camino que intercede, que ora, que insiste, que no deja de creer. La imposición de manos para pedir sanación es una práctica muy antigua dentro de la Iglesia y viene desde el mismo Señor Jesús. Muchas personas preguntan por qué se imponen las manos. Porque la imposición de manos representa súplica, cercanía, intercesión y fe. A través de ese gesto se pide que el poder y la misericordia de Dios alcancen a quien está sufriendo. Y qué importante entender esto en un mundo donde tanta gente vive necesitada no solamente de pan, sino también de esperanza, de consuelo y de alguien que verdaderamente se preocupe por ellos. Ahora bien, el Señor accede a sanar a este hombre, pero hay un detalle que llama profundamente la atención: lo aparta de la multitud. Lo lleva a un lado de la gente. Y esto tiene un significado espiritual muy grande. Porque Cristo no buscaba espectáculo ni protagonismo. Él no actuaba para impresionar a las masas ni para ganar fama humana. El Señor no necesitaba aplausos. Mientras el mundo busca reconocimiento, Jesús buscaba tocar corazones. Pero además de eso, hay algo aún más profundo. El Señor separa a aquel hombre porque quería tratar personalmente con él. Hay dolores que solamente Dios conoce. Hay heridas que nadie más entiende. Hay personas que sonríen delante de todos mientras por dentro están completamente destruidas. Hay trabajadores que viven humillados por jefes abusivos. Hay madres agotadas de cargar solas la responsabilidad de un hogar. Hay jóvenes llenos de ansiedad porque no encuentran oportunidades.
Hay ancianos abandonados sintiendo que ya no valen nada para la sociedad. Y aunque el mundo muchas veces ignora esas luchas, Cristo sí las ve. Por eso el Señor toma aparte a este hombre. Porque para Dios no somos un número más entre la multitud. Él trata personalmente con nuestras heridas, con nuestros miedos y con nuestras cargas. Tal vez usted se ha preguntado muchas veces, ¿cuándo va Dios a responderme? Quizá ha orado durante años por una necesidad, por una enfermedad, por un problema económico, por un hijo rebelde, por un matrimonio destruido o por una puerta laboral. Y a veces pareciera que el cielo guarda silencio. Pero el Evangelio nos enseña algo importante. El tiempo de Dios siempre llega cuando se unen nuestra necesidad y el propósito divino. Por eso debemos buscar la voluntad de Dios y aprender a esperar en Él. Porque vivimos en una generación desesperada, acostumbrada a la inmediatez, donde la gente quiere respuestas rápidas para dolores profundos. Pero Dios trabaja procesos. Y aunque muchas veces no entendamos lo que sucede, Él sigue obrando incluso en medio del sufrimiento. Luego dice la palabra que el Señor le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. El Señor utiliza acciones visibles para mostrar que aquello no era magia ni engaño. Era un milagro real, una manifestación auténtica del poder de Dios. Porque los milagros de Dios no son espectáculo barato ni manipulación emocional. Son expresión de su misericordia. Pero este gesto también tiene otro significado profundamente humano. En aquellos tiempos, muchos enfermos eran despreciados y humillados públicamente. A algunos incluso les escupían como señal de rechazo. La enfermedad era vista como castigo divino, como consecuencia directa del pecado. Por eso las personas marginaban a los enfermos, los juzgaban y los hacían sentir indignos. Y tristemente, esa mentalidad sigue existiendo hoy. Cuando alguien cae en desgracia, muchos se convierten en jueces. Si alguien pierde el trabajo, si alguien cae en depresión, si alguien enferma, si una familia vive pobreza extrema, enseguida aparecen comentarios crueles. Algo habrá hecho, por algo le pasa, Dios lo está castigando. Qué fácil es juzgar desde la comodidad mientras otros sobreviven entre angustias que no escogieron. Hay familias enteras viviendo bajo una presión insoportable. Personas que deben escoger entre comprar comida o pagar medicamentos. Padres que se sienten fracasados porque no pueden darles a sus hijos lo que necesitan. Gente que vive aterrada por la violencia, por la inseguridad y por un futuro incierto. Y encima de cargar esas heridas, todavía deben soportar el juicio y la indiferencia de los demás. Pero Cristo actúa diferente. Él no humilla al enfermo, lo dignifica. No rechaza al que sufre, lo abraza. No aplasta al quebrantado, lo restaura. Y al usar su saliva para sanar, el Señor transforma un símbolo de humillación en instrumento de redención. Eso hace Dios con nuestra vida. Muchas veces toma aquello que parecía destrucción y lo convierte en bendición. Tal vez el enemigo quiso destruirlo a través de una crisis económica, de una enfermedad, de una traición o de una pérdida. Tal vez las dificultades lo hicieron sentir derrotado. Pero Dios tiene poder para sacar fuerza del dolor, esperanza de la ruina y vida aún en medio del cansancio más profundo. Como dice Romanos capítulo 8, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Después de tocar al hombre, el Señor miró al cielo y dijo, Efetá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se soltó la traba de su lengua. ¡Qué momento tan glorioso y tan lleno de misericordia! El hombre que antes vivía limitado ahora podía escuchar y hablar libremente. Y quizá hoy muchos necesitan también escuchar ese efetá de Dios sobre sus vidas. Hay personas cerradas por el miedo, por el dolor, por la ansiedad y por el agotamiento emocional. Hay corazones endurecidos por tantos años de sufrimiento. Hay personas que dejaron de soñar porque la vida las golpeó demasiado. Trabajaron duro, lucharon honestamente, dieron todo de sí y aún así solamente encontraron cansancio, injusticia y decepción.
Pero Cristo sigue teniendo poder para abrir caminos donde parecía imposible. Sigue teniendo poder para sanar heridas emocionales, restaurar familias, fortalecer al cansado y levantar al que siente que ya no puede continuar. El Evangelio termina hablándonos del llamado secreto mesiánico, tan característico de San Marcos. Jesús les pedía que no dijeran nada, pero mientras más lo prohibía, más lo proclamaban. Y es que cuando alguien verdaderamente experimenta el poder de Dios, resulta imposible quedarse callado. Cuando Dios rescata una vida del abismo, cuando sostiene a alguien que estaba al borde de rendirse, cuando provee en medio de la escasez, cuando trae paz en medio del caos, el corazón siente necesidad de darle gloria. Porque solamente quien ha pasado noches enteras llorando entiende el valor de la misericordia divina. Solamente quien ha vivido desesperado por las deudas, por el desempleo, por el miedo o por la enfermedad comprende lo grande que es el consuelo de Dios. Y aquellas personas decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Ese mismo Cristo sigue vivo hoy. Ese mismo Jesús sigue acercándose al cansado, al deprimido, al enfermo, al pobre, al trabajador agotado y al corazón herido. Él sigue mirando con amor al que el mundo desprecia. Hoy es un buen día para buscar al Señor. Hoy es un buen día para clamar por misericordia. Tal vez usted está cansado de luchar, cansado de fingir que todo está bien, cansado de cargar preocupaciones que nadie conoce. Tal vez siente miedo por el futuro o tristeza por las situaciones que enfrenta. Pero recuerde algo, Cristo no abandona a quienes claman a Él. Aquel hombre sordo y tartamudo, cuyo nombre jamás conocimos, sigue siendo recordado 2000 años después porque tuvo un encuentro con Jesús. Y eso nos enseña que un momento en la presencia de Dios puede transformar completamente una vida. Por eso hoy debemos insistir, orar, interceder y seguir creyendo aun cuando las circunstancias parezcan difíciles. Porque fiel y justo es el Señor para responder a nuestras necesidades. Quizá la respuesta no llegue en el momento que esperamos, pero Dios nunca deja de obrar. Que en este hermoso día podamos buscar más de la presencia del Señor. Que sea Dios abriendo puertas donde parecía imposible, trayendo provisión en medio de la necesidad, dando fortaleza al cansado y esperanza al que siente que ya no puede seguir. Que su gracia nos acompañe, que su Espíritu nos fortalezca y que podamos experimentar su poder sanador en cada área de nuestra vida. Queridos hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pasaje del Evangelio de Marcos 7, 31-37 no solamente relata la sanación de un hombre sordo y tartamudo, también revela profundas enseñanzas sobre la dignidad humana, la compasión de Cristo y la transformación interior que nuestra sociedad necesita urgentemente. En medio de un mundo marcado por el egoísmo, la indiferencia, la violencia, la desigualdad y el desgaste emocional de millones de personas, este Evangelio sigue teniendo una fuerza poderosa para orientar nuestras vidas hacia un camino más humano, más justo y más cercano a Dios. Cristo escucha y dignifica al que sufre. Uno de los temas más importantes del texto es cómo Jesús se acerca a un hombre marginado y rechazado por su condición. En aquella época, una discapacidad como la sordera y la dificultad para hablar provocaban rechazo social, burlas y humillación. Sin embargo, mientras muchos solamente veían un problema, Jesús vio a una persona valiosa. Esto tiene una enorme enseñanza para nuestra vida actual. Vivimos en una sociedad donde muchas veces las personas son valoradas únicamente por lo que producen, por el dinero que tienen o por la imagen que proyectan. El pobre suele ser ignorado. El trabajador agotado rara vez es reconocido. El anciano es olvidado. El enfermo muchas veces enfrenta su dolor en soledad. Y millones viven cargando ansiedad, depresión y miedo mientras aparentan estar bien delante de los demás. La reflexión para nuestra vida es clara. Debemos aprender a mirar a las personas con compasión y no con indiferencia. Una sociedad sana comienza cuando dejamos de pasar de largo frente al sufrimiento ajeno.
Ser ejemplo hoy significa escuchar al que nadie escucha, ayudar al que todos abandonan y tratar con dignidad a quienes el mundo considera insignificantes. Si queremos transformar nuestra sociedad en un lugar de armonía y progreso, debemos recuperar la empatía. Porque ningún país prospera verdaderamente cuando la gente vive humillada, explotada o emocionalmente destruida. 2. Dios transforma las heridas en bendición. Otro tema central del Evangelio es la sanación. Jesús toca precisamente las áreas donde aquel hombre tenía su mayor limitación, sus oídos y su lengua. Lo que había sido motivo de sufrimiento se convierte ahora en escenario del milagro. Esto nos enseña algo profundamente actual. Dios puede transformar incluso aquello que más dolor nos ha causado. Hoy existen personas heridas por la pobreza, por el desempleo, por las deudas, por la violencia, por hogares destruidos o por años enteros de agotamiento emocional. Hay personas que han trabajado toda su vida y aún así viven llenas de incertidumbre. Muchos sienten que sus sueños se apagaron debido a las dificultades constantes. Pero este Evangelio nos recuerda que las heridas no tienen por qué definir nuestro destino. Cuando permitimos que Dios actúe en nuestra vida, el dolor puede convertirse en aprendizaje, la crisis en crecimiento y la desesperación en fortaleza. La reflexión para nuestra sociedad es muy importante. No podemos construir un futuro mejor desde el resentimiento, el odio o la desesperanza. Necesitamos personas capaces de transformar el sufrimiento en valores, en conciencia, en solidaridad y en deseo de construir algo mejor para las nuevas generaciones. Una sociedad próspera no se levanta únicamente con dinero o tecnología. Se levanta con personas emocionalmente sanas, espiritualmente fuertes y comprometidas con el bien común. 3. El verdadero cambio comienza dentro del corazón. Cuando Jesús dice Efetá, que significa ábrete, no solamente está abriendo los oídos de aquel hombre, también nos deja una enseñanza espiritual muy profunda. Muchas veces vivimos cerrados al amor, cerrados al perdón, cerrados a escuchar a los demás y cerrados incluso a reconocer nuestras propias fallas. Hoy vemos una sociedad cada vez más dividida, más agresiva y más egoísta. Las personas viven bajo presión constante. El estrés económico, el miedo al futuro, la inseguridad y la competencia excesiva han endurecido muchos corazones. Hay familias donde ya no existe diálogo. Hay personas incapaces de escuchar. Hay comunidades llenas de desconfianza y resentimiento. Por eso este Evangelio sigue siendo tan actual. Necesitamos que Dios abra nuevamente nuestro corazón. Abrirnos significa aprender a escuchar antes de juzgar. Significa recuperar valores como la honestidad, la solidaridad, el respeto y la humildad. Significa dejar de pensar solamente en el beneficio personal y comenzar a preocuparnos por el bienestar colectivo. La verdadera transformación de una sociedad no comienza en la política ni en la economía, comienza dentro de cada persona. Cuando una persona cambia su manera de tratar a los demás, cambia su hogar. Cuando cambian los hogares, cambian las comunidades. Y cuando cambian las comunidades, cambia toda una sociedad. Reflexión final para nuestra vida actual. Este Evangelio nos invita a construir una vida diferente en medio de un mundo cansado y herido. Nos enseña que todavía es posible vivir con fe, con humanidad y con esperanza aún en tiempos difíciles. Hoy más que nunca necesitamos personas que ayuden en lugar de destruir, escuchen en lugar de ignorar, trabajen con honestidad, eduquen con valores, sean ejemplo para sus hijos, practiquen la compasión y entiendan que el verdadero progreso no consiste solamente en crecer económicamente, sino también en crecer espiritualmente y humanamente. Porque una sociedad donde existe respeto, empatía, justicia y solidaridad se convierte en un lugar más seguro, más armonioso y más próspero para todos. Y así como Jesús devolvió la voz y la dignidad a aquel hombre, también hoy puede devolver esperanza a nuestras familias, dirección a nuestras vidas y propósito a una generación que muchas veces se siente perdida. Este Evangelio adquiere una fuerza todavía más profunda y cercana. Porque vivimos en tierras llenas de gente trabajadora, luchadora y llena de fe,
pero también marcadas por grandes heridas sociales. Millones de personas se levantan cada día antes del amanecer para trabajar duro y aún así apenas logran sobrevivir. Hay familias enteras cargando el peso de salarios injustos, del desempleo, de la migración forzada, de la violencia, de la inseguridad y de gobiernos o sistemas que muchas veces olvidan al pueblo sencillo. En nuestras calles vemos vendedores ambulantes luchando bajo el sol para llevar alimento a casa. Vemos jóvenes llenos de sueños que terminan atrapados por la falta de oportunidades. Vemos madres agotadas sosteniendo hogares enteros solas. Vemos ancianos abandonados después de haber entregado toda su vida al trabajo. Y también vemos una sociedad que poco a poco corre el peligro de acostumbrarse al sufrimiento ajeno, de endurecer el corazón y de vivir únicamente pensando en sobrevivir. Por eso el mensaje de Cristo sigue siendo urgente para nuestra América Latina. Porque Jesús no pasó de largo frente al dolor humano. Él escuchó al que nadie escuchaba, dignificó al rechazado y devolvió esperanza al que parecía condenado al silencio. Y eso mismo necesitamos nosotros hoy, una sociedad que vuelva a escuchar el clamor del pobre, del cansado, del trabajador explotado y del joven que siente miedo al futuro. La primera enseñanza nos recuerda que toda persona tiene dignidad. No importa su condición económica, su profesión o sus heridas. El valor humano no depende del dinero ni del poder, sino de que todos somos hijos de Dios. La segunda enseñanza nos invita a creer que incluso en medio de nuestras crisis como pueblos, todavía podemos levantarnos. Porque Dios tiene poder para transformar heridas históricas en oportunidades de cambio, conciencia y unidad. Y la tercera enseñanza nos confronta directamente: el cambio verdadero comienza dentro del corazón. Ninguna nación prosperará mientras reine el egoísmo, la corrupción, la indiferencia y la falta de amor al prójimo. Necesitamos abrir el corazón, como aquel Efetá del Evangelio. Abrirlo para escuchar más y juzgar menos. Abrirlo para trabajar con honestidad. Abrirlo para criar hijos con valores. Abrirlo para construir comunidades donde todavía exista solidaridad y esperanza. Porque el verdadero progreso no se mide solamente en edificios, carreteras o riqueza económica. El verdadero progreso se refleja cuando una sociedad aprende a vivir con justicia, respeto, empatía y compasión. Y quizá el pensamiento más hermoso que hoy podemos guardar en el alma sea este: así como Jesús tocó los oídos y la lengua de aquel hombre olvidado por muchos, también hoy quiere tocar nuestros corazones cansados para devolvernos la capacidad de escuchar el dolor ajeno y hablar palabras que sanen en lugar de destruir. Porque una sociedad comienza a sanar cuando el ser humano deja de vivir solamente para sí mismo y aprende nuevamente a caminar junto a los demás. Que nunca permitamos que las dificultades nos roben la sensibilidad, ni que la pobreza nos quite la dignidad, ni que el miedo nos haga olvidar que todavía podemos ser luz en medio de tanta oscuridad. Porque incluso en los tiempos más difíciles, quien conserva la fe, la bondad y la compasión sigue sembrando esperanza y ejemplo de prosperidad dignas de imitar para las futuras generaciones crezcan en amor y ya no serán esperanzas, porque quien vive en el amor de Dios nunca estará desamparado y siempre caminará bajo la luz del amor y del progreso a una vida próspera y feliz en la tierra como en la recompensa eterna en el cielo. Amén.